Está con nosotros Miriam Bregman, diputada de Frente de Izquierda, para repasar un poco lo que ha sido este camino. Miriam, gracias por venir hoy. ¿Qué tal? Mi sensación es que todavía nos falta mucho, que hay una visibilización, que hoy está en boca de muchos hombres incluso también, pero que todavía no dimos el paso concreto. Mira, evidentemente hoy lo planteaba la legislatura, yo creo que nada fue igual después de aquel primer 3 de junio que salimos a la calle, lo que se avanzó en la conciencia de las mujeres y por ende de toda la sociedad es muchísimo. Yo planteaba incluso chistes que ya no se pueden hacer más, que cambió muchísimo, ya no son aceptados, ya no se festejan, cambió el discurso público. El problema son que las acciones reales vienen muy por detrás de eso y que la pandemia agravó categóricamente la situación. Hablando con trabajadoras de la línea 144, me decían que es muchísimo el cambio que se notó el año pasado. Tuvieron durante el 2020 30.000 llamados, o sea, la línea específica que recibe las denuncias por violencia de género tuvo 30.000 llamados. Es una cifra altísima que creo que tiene que ver con dos cosas, obviamente el contexto de encierro, pero también que la situación económica que se deriva de la pandemia y desde mi punto de vista del ajuste en curso, también afecta especialmente a las mujeres, porque si vos te pones a mirar las cifras de la desocupación, entre las mujeres es más alta que los varones, además de la histórica brecha salarial, bueno, que siempre denunciamos como un dato de la realidad bajo este sistema, pero también al feminizarse la pobreza, porque tiene dos componentes. Uno, que entre las más pobres hay más mujeres, pero también de cada 10 mujeres, estas son todas cifras del año pasado, son muy interesantes, de cada 10 personas que tuvieron que dejar un trabajo para ocuparse de la tarea de cuidado que implicó la pandemia, por ejemplo, que los chicos no vayan a clases, 9 son mujeres. O sea que hubo 9, 10 de cada persona, uno es un varón y 9 son mujeres que dejaron un trabajo asalariado para retirarse a tareas de cuidado, con lo cual dejan de cobrar un ingreso, dejan de aportar a la jubilación y dejan de tener la posibilidad de irse rápidamente de casa. Pierden esa independencia. Ante una agresión. Entonces nos pusimos a mirar. Mis compañeras de la Izquierda Diario incluso hicieron pedidos de acceso a la información, al Ministerio de Género y demás, para poder tener una visión completa de cuántos, 30.000 llamados a la línea 144. ¿Cuántos lugares hay en hogares y refugios hoy? Hay 1.800 en todo el país. Nada. Miren la diferencia, provincias enteras como Tierra del Fuego, Formosa, que no tienen. Entonces vos tenés una realidad económica que te hace más dependiente aún, que cargó más tareas de cuidado sobre las mujeres. Y por el otro lado, es muy lento cómo se ha avanzado en algunos temas, en otros prácticamente nada. Incluso el presupuesto que se votó para construir refugios y demás, se ejecutó solamente en un 10-20%, o sea, tampoco se ejecutó. Entonces uno empieza a ver toda una situación en la que las mujeres realmente están pagando el costo de la pandemia y de la crisis económica, por dos vías, porque nos llega más las medidas económicas, porque cuando hay despidos las mujeres en general son las que primero se despiden, porque el trabajo no registrado es mayoritariamente de mujeres, es decir, por un montón de temas, pero después viene la violencia de género atada. Entonces es como un nudo que no se puede desatar. Hoy nos pasó que hicimos una acción a la mañana para recordar el Ni Una Menos, para visibilizar y demás, una acción corta, obviamente, teniendo en cuenta que estamos en una situación muy grave de la pandemia, y aparecieron, por ejemplo, mujeres que son choferes o choferas, como dicen ellas, de colectivo, dicen, quiero mi cupo, yo también quiero tener un cupo y poder subirme a un colectivo y ganar como un varón. Claro. Entonces es como que el 3 de junio canalizó y cada vez más canaliza el conjunto de los reclamos de las mujeres. La situación que tiene que ver con la violencia de género, pero creo que esta fecha también empieza a canalizar todos estos reclamos que son económicos y que tienen mucho que ver con la situación que estamos atravesando. Ahora, miren, también pensando un poco en la pospandemia, Sí. habría que empezar a reforzar la Fiscalía de Violencia de Género, habría que crear juzgados de violencia de género, habría que crear asistencias sociales para mujeres que llaman y necesitan una asistencia social y después empezar a pensar en planificar muchos refugios para que la mujer pueda irse a vivir ahí con sus hijos, mucho más aquellas que no son sostén de hogar. Sí, es muy interesante. Mira, nosotros lo que presentamos con Nicolás del Caño ya hace tiempo que venimos insistiendo que se discuta como plan integral. Que se piense todo, porque te dicen, bueno, te vas de tu casa, te vas a un refugio, pero tal vez los chicos que tenés van a la escuela en otro lado, en esta ciudad lo vemos, ¿dónde conseguís una vacante? ¿Sí? Para conseguir, entonces no es que es tan fácil, vos saco a los chicos de la escuela, los llevo al otro lado. O sea, hay que pensar toda una situación que haga que esa mujer que tiene que irse del hogar se vaya, porque mira, con el plan Acompañar,
que se le da un salario mínimo a las mujeres por Durante 6 meses. Durante 6 Lo paga meses. el ANSES, sí. Exactamente, que lo paga el ANSES. Se planeaba alcanzar 92.000 mujeres. Fue el objetivo que se dieron. Hay 850 nada más que lo están cobrando. Nada. 850, 1.500 inscriptas que lograron sortear todos los requisitos y solo 850 la están cobrando. Pero de esas 850, la mitad o más de la mitad te dice que sigue viviendo con el agresor. Tremendo. Y ahí está el problema de fondo. Ahí está el problema de fondo. Entonces vos tenés que pensar, un ingreso que les alcance, ¿qué medidas le das? El refugio puede ser una salida transitoria, pero después tiene que tener la posibilidad De alquilarse una vivienda. de por ejemplo. alquilar una Pero aparte vivienda. no hay que perder de vista que el refugio lo que hace es sacar a la mujer y el hombre sigue dando vueltas. Pero vamos la a- sacás a la Bueno, mujer después de viene su- todo eso, viene qué medidas se toman. Entonces, cuando él decía, me parece bien que sea integral, Claro, tiene equipos que ser interdisciplinarios, sacar la denuncia de la comisaría. Fíjense lo que pasó con Úrsula. ¿Recuerdan que este año lo empezamos con el caso terrible de Úrsula, donde la persona que ella denunciaba era policía y vos vas a denunciar al El compañero del otro? No. Con respecto a eso, ayer el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad presentó un programa que se llama Acompañar Derechos, que lo que van a hacer es, por lo menos inicialmente, tener un equipo interdisciplinario en cada una de las provincias. La idea es ampliarlo a 80 equipos. Es fundamental porque es un abordaje integral de esta manera. El tema es que el abordaje inicialmente, por más que sea, que digamos que el Estado esté presente en eso, necesitas infraestructura económica, como ustedes bien dicen, porque el 65% de los femicidios se dan adentro de la casa de esas mujeres y en general los asesinatos son con armas que se encuentran en la casa, es decir, con cuchillos y cosas muy hogareñas. Entonces el problema está la infraestructura que acompaña esas medidas también de acompañamiento justamente. Pero vamos a acompañar todo esto con unas placas que armamos nosotros, que son Anita Rodríguez Correana. Sí, buenas tardes. Justamente a 6 años del primer Ni Una Menos, lo que tenemos es un par de datos que nos recopilan información necesaria, porque si bien los años avanzaron, el reclamo sigue siendo el mismo. Acá tenemos los datos de los femicidios en Argentina desde el 3 de junio de 2015 al 2 de junio del 2021, 1.733 femicidios y transfemicidios. De lo que en el año 2015 hijas e hijos se quedaron sin No, madre. que 2015 hijas e hijos se quedaron sin madre, Anita. Claro, la cantidad de 2015 hijas e hijos se quedaron sin madre. Lo que es importante de todo esto es que si bien el reclamo sigue siendo el mismo, los números no bajaron. O sea, venimos reclamando de hace 6 años y los números no bajaron y hay un femicidio cada 35 horas aproximadamente. Y 54% son cometidos en la vivienda de la víctima. Tenemos otros numeritos también para compartir, pero es importante también señalar que 1/3 de las mujeres del mundo sufren violencia de género, por lo cual podemos afirmar que es un problema transversal que afecta a todos los sectores sociales. Dice, desde enero de 2021 a mayo de 2021 hubo 115 femicidios de mujeres y niñas, 6 transfemicidios, 8 femicidios vinculados de varones adultos y niños y 120 hijas e hijos que se quedaron sin madre. Estos son los datos que ofrece la Casa del Encuentro. Como señalábamos recién, son datos que, a pesar de que pasen los años, no se modifica la cantidad, por supuesto, de femicidios, como veíamos recién, y la verdad es que la mayoría de la violencia, de los casos de violencia de género, tienen incidencia en los países más pobres y sobre todo en las mujeres más jóvenes de entre 15 y 24 años. Gracias, Ana. De nada. Sí, hoy en la legislatura de la ciudad planteaba un dato que suena un poco chocante, pero para tomar dimensión, ¿no? Porque hablaba de este tema, además que Rodríguez Larreta bajó un 16% el presupuesto de género en el último año. O sea, 16%. 16% de las para ¿En medio de la violencia? en el medio de esta violencia. Entonces señalaba eso y le digo, piensen que lo que va del año hubo la misma cantidad de femicidios en lo que va de este año, que es 2 veces el tamaño de los que integramos esta legislatura. Entonces es como, uno empieza a ponerlo en proporción y es terrible. Y esto que ella decía me parece que es correcto, porque obviamente que es transversal, afecta a todos los sectores sociales. Porque la opresión de las mujeres, la opresión de género existe en todas las clases sociales, en todos los sectores sociales. Ahora, es categórico lo que también ella indicaba, que en los sectores que están sufriendo el ajuste, que están sufriendo las consecuencias económicas de la crisis, son los que más van a tener la imposibilidad de tomar una medida. Acá está Estefanía, que conoce muchos de números. Yo el otro día empecé a preguntar a mis compañeras economistas, vos te debe pasar lo mismo, te voy a decir, bueno, compárame. ¿Cuántos días de intereses del ELIC
es el presupuesto, el plan Acompañar. Con 2 días de lo que se paga de intereses del ELIC a los bancos, digo, para poner un ejemplo de parasitismo indudable, que nadie puede defender eso, con 2 días de intereses de las LELIC se paga todo el plan Acompañar. Entonces es evidente que las mujeres no podemos estar por debajo de lo que se paga de deuda, por debajo de lo que se le paga a los bancos, porque si no se invierten esas prioridades nunca va a haber presupuesto y vamos a seguir discutiendo entre nosotras. Pero es mejor si hacemos esto, si hacemos los otros. Lo que hace falta es un presupuesto acorde y eso es una decisión política que evidentemente el gobierno nacional creó ministerio, creó secretaría, creó coordinaciones, pero el dinero para llevar adelante verdaderos programas que ayuden a las mujeres. Integrales. Integral, que tenga el equipo interdisciplinario, un lugar donde recibir la denuncia, que no sea un policía, que tengas una salida económica que no puede ser ni por 6 meses ni un salario mínimo vital y móvil, que nadie vive con 23.000 pesos. Y que además tengas la posibilidad de acceder a una vivienda. Y cuando uno dice integral piensa muchas cosas, porque en esta crisis económica, un plan de viviendas también sería una manera de generar muchísimo trabajo, un plan de obras públicas. Bueno, uno podría pensar otras salidas, lo que pasa es que hoy los destinos de los fondos públicos no están destinados categóricamente a eso. Eso que decís, yo coincido ampliamente. Yo hay cuestiones que me parece que son inconducentes encararlas desde el punto de vista fiscal. Es decir, si alguien viene y me dice, pero ¿cuánto gastaría el Estado en eso? No me importa, lo mismo que no me importa cuál es la discusión fiscal alrededor de eliminar la pobreza infantil. Son cosas que no deberían estar en discusión. No es un gasto. Se discute el tema de fondo, no cuánta plata ni de qué manera lo financias. En el caso de la violencia de género, lo mismo. El Estado podría estar haciendo una inversión relevando todas las situaciones de violencia como vos decís, en soluciones habitacionales a las personas que están en situaciones de esa magnitud, que sabemos que en general son mujeres que tienen a cargo sus hijos en principio y personas travestis y trans que están completamente excluidas del sistema laboral, que no tienen forma de conseguir casa, lugar donde vivir. No hablemos ya de trabajo. Ni siquiera repasemos lugares. Los números. Sí, pero ahí tengo también, algunos los repasó recién Miriam, respecto de cuáles son las diferencias económicas, los números que están detrás de las diferencias económicas. Los varones tienen ingresos 24% superiores a las mujeres. Esto surge del informe de distribución del ingreso, del último informe de distribución del ingreso del INDEC. El 50% de la población de la Argentina está completamente sobre representadas mujeres. Es decir, cuando vos ves los deciles más pobres, tienen absoluta mayoría de mujeres. En el caso, por ejemplo, del decil más pobre, que tiene los ingresos más bajos, casi 7 son mujeres y 3 son varones. Como para esa que es la proporción, se den cuenta. Y en el caso del decil con más ingresos se revierte, es decir, son mucho más varones hombres, que mujeres. Claro. De hecho, el aporte extraordinario que grabó a las grandes fortunas, a los patrimonios por encima de 20 millones de pesos, que son los más ricos de la Argentina, el 76% lo aportó los varones, como para que tengamos una idea que también ahí hay una absoluta representación, una masculinización de la riqueza, como hay una feminización de la pobreza, ¿no? Como esos son los dos extremos. Y después, bueno, lo que sabemos sobre el mercado de trabajo, tienen mucho más desempleo de las mujeres, mucho más subocupación. Las menores de 29 años tienen, mirá el índice de desocupación, 26%, y si esas jóvenes viven en el conurbano bonaerense, tienen aún más chances de quedar por fuera del mercado de trabajo, aún siendo su intención encontrar trabajo, que esa es la definición de desempleo. Y por último, sabemos que la piedra basal de todas las diferencias económicas está dentro de los hogares. Las mujeres hacen el doble de trabajo doméstico no remunerado que los varones, le dedican el doble de horas, como para que tengamos en cuenta también que incluso cuando un varón está desempleado, en esa casa aporta más la mujer que tiene un trabajo afuera de la casa que el varón, ¿no? Entonces es una cuestión cultural, por supuesto, y te digo, lo dicen todas las economistas que vayas, desde la derecha hasta las de izquierda, es la piedra basal de la inequidad en el sistema económico. No, y que se vio con la pandemia también otro dato, que las mujeres fueron realmente esa primera línea que se dice, porque si te pones a pensar en la educación, toda la discusión, bueno, la Ciudad de Buenos Aires además tenemos, aparte por la presidencialidad, la mayoría son mujeres. En la salud se vio la enorme lucha que dieron trabajadores y trabajadoras de la salud de Neuquén. Yo llamaba a mis compañeros y le preguntaba, les decía, con esta mirada que uno siempre tiene, le digo, contame, ¿qué mayoría hay en los piquetes, estos piquetes que pararon la provincia de Neuquén, la producción petrolera? Eran mujeres. ¿Por qué? Porque las tareas en la salud, mayoritariamente el personal de salud es femenino, no se les reconoce la carrera profesional. Venimos acá peleando muchísimo en la ciudad porque las reconozcan como profesionales, no reconocen a una buena enfermera
como profesional. O sea, tenés discriminaciones de todo tipo que eso también repercute en lo salarial. Y veíamos en Neuquén que esa enorme lucha que dieron, ejemplar, que lograron con una lucha, un aumento del 53% cuando les querían dar el 12% y no le habían dado ningún aumento el año pasado saliendo a la calle dando esa enorme pelea, eran mujeres la mayoría. Entonces, también en esta primera línea que se llama héroes, que se aplauden, más que héroes, no sé Heroínas. cómo... Heroínas. Miriam, nos Heroínas. queda claro que tenemos que seguir luchando, que esto no termina acá, que recién empieza y ojalá que el año que viene podamos marchar sin distancia, sin barbijos, pero bueno, ya veremos qué pasa. Gracias por haber venido. Esperemos, porque yo dije también, es de cuerpo presente esta pelea, ¿no? Esta pelea, así como el movimiento de mujeres de la Argentina demostró que podía dar muchísimo, consiguió el aborto legal cuando todo el mundo decía no se podía, yo creo que ahora es hora de ponerse a la cabeza de la pelea contra la violencia de género y por terminar con este tipo de discriminaciones que sufren las mujeres en la Argentina. Gracias, Miriam. Gracias. Hacemos una pausa, ya venimos.